La siguiente exposición hace una comparación de la arquitectura, características, clasificación, las ventajas y desventajas entre redes de tipo punto a punto y cliente-servidor. En su arquitectura, las redes punto a punto en todos o algunos de sus aspectos funcionan sin clientes fijos ni servidores fijos, sino con una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Es decir, que actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de los recursos o servicios llamados servidores y los demandantes llamados clientes. Entre sus características tenemos: las redes punto a punto actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. Permiten el intercambio directo de información en cualquier formato entre los ordenadores interconectados. Aprovechan, administran y optimizan el uso de la banda ancha de los demás usuarios de la red por medio de la conectividad entre los mismos, y obtienen así más rendimiento de las conexiones y transferencias que con algunos métodos centralizados convencionales, donde una cantidad relativamente pequeña de servidores provee el total del ancho de banda de recursos compartidos para un servicio o aplicación. La eficiente transmisión de datos en tiempo real de dichas redes son útiles para diversos propósitos. A menudo se usan para compartir ficheros de cualquier tipo. Este tipo de red también suele usarse en telefonía VoIP, sistemas de ficheros distribuidos como SFS o Freenet, para hacer cálculos científicos que procesen enormes bases de datos como los procedimientos bioinformáticos. Las redes punto a punto permiten el intercambio directo de información en cualquier formato entre los ordenadores interconectados. Una red cliente-servidor se caracteriza por un cliente que realiza peticiones a otro programa. El servidor es el que le da la respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de ordenadores. En esta arquitectura, la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. Sustituye la arquitectura monolítica en la que no hay distribución tanto a nivel físico como a nivel lógico. Se centralizan los diversos recursos y aplicaciones con que se cuenta y se los pone a disposición de los clientes cada vez que estos son solicitados. Esto significa que todas las gestiones que se realizan se conectan en el servidor, de manera que él dispone de los requerimientos provenientes de los clientes que tienen prioridad, los archivos que son de uso público y los que son de uso restringido, los archivos que son solo de lectura y por el contrario que pueden ser modificados. Este tipo de red puede utilizarse conjuntamente en el caso que se esté utilizando una red mixta. Características deseables de la red punto a punto. Escalabilidad. En cuanto más nodos estén conectados a esta red, mejor será su funcionamiento. Así, cuando los nodos llegan y comparten sus recursos, los recursos totales del sistema aumentan. Esto es diferente en la arquitectura modo servidor-cliente, donde un sistema fijo de servidores en los cuales la adición de clientes podría significar una transferencia de datos más lenta para todos. Robustez. La naturaleza distribuida de estas redes también incrementa su robustez en caso de haber fallos en la réplica excesiva de datos hacia múltiples destinos, permitiendo a los puntos encontrar la información sin hacer peticiones a ningún servidor centralizado de indexado. En este último caso, no hay ningún punto singular de falla en el sistema. Descentralización. Estas redes por definición son descentralizadas y todos los nodos son iguales. No existen nodos con funciones especiales y por lo tanto ningún nodo es imprescindible para el funcionamiento de la red. Distribución de costes entre los usuarios. Se comparten o donan recursos a cambio de otros recursos, según la aplicación de la red. Los recursos pueden ser archivos, ancho de banda, ciclos de proceso o almacenamiento de disco. Anonimato.
Es deseable que estas redes quede anónimo el autor del contenido, el editor, el lector, el servidor que lo alberga y la petición para encontrarlo, siempre que así lo necesiten los usuarios. Seguridad. Es una de las características deseables de estas redes menos implementadas. Los objetivos de un punto a punto seguro son identificar y evitar los nodos maliciosos, el contenido infectado, evitar el espionaje de las comunicaciones, creación de grupos seguros de nodos dentro de la red, protección de los recursos de la red. La mayor parte de los nodos aún está bajo investigación, pero los mecanismos son prometedores. Costos reducidos. Refiriéndose a los costos de hardware, cableado y mantenimiento, son mucho más accesibles. Características deseables de las redes cliente-servidor. En esta arquitectura, el remitente es una solicitud, es conocido como cliente y sus características serían: es quien inicia las solicitudes o peticiones, por tanto tiene un papel activo en la comunicación. Un dispositivo maestro o amo. Espera y recibe las respuestas del servidor. Por lo general puede conectarse a varios servidores a la vez. Normalmente actúa directamente con los usuarios finales mediante una interfaz gráfica de usuario. Al receptor de la solicitud enviada por el cliente se lo conoce como servidor, caracterizado porque al iniciarse espera a que lleguen solicitudes de los clientes, entonces desempeñan un papel pasivo en la comunicación como dispositivo esclavo. Tras la recepción de la solicitud, la procesan y luego la envían al cliente. Por lo general, aceptan conexiones de gran número de clientes. En ciertos casos, el número máximo de peticiones puede ser limitado. No es frecuente que actúen directamente con los usuarios finales. Clasificación. Una posible clasificación de las redes punto a punto pudiera ser según su grado de descentralización, estructuración y generación. Acorde a su grado de centralización pueden ser centralizadas. Este tipo de red se basa en una arquitectura monolítica, en la que todas las transacciones se hacen a través de un único servidor que sirve de punto de enlace entre dos nodos, y a su vez almacena y distribuye los nodos donde se almacenan los contenidos. Algunos ejemplos de este tipo de red son Napster y AutoGalaxy. Redes punto a punto híbridas, semicentralizadas o mixtas. Este tipo de red se puede observar la interacción entre un servidor central que sirve como hub y administra los recursos de banda ancha, enrutamiento y comunicación entre nodos, pero sin saber la entidad de cada nodo y sin almacenar ninguna información. Algunos ejemplos de este tipo de red híbrida son BitTorrent, eDonkey y Direct Connect. Redes puras o totalmente descentralizadas. Estas son de las más comunes, siendo las más versátiles a no requerir ningún gestionamiento central de ningún tipo, lo que permite la reducción de la necesidad de usar un servidor central. Todas las comunicaciones son directamente de usuario a usuario con la ayuda de un nodo, que es otro usuario, quien permite enlazar las comunicaciones. Los nodos actúan como cliente y como servidor. No existe ningún servidor central que maneje las conexiones de red, no hay enrutador central que sirva como nodo y administre las direcciones. Algunos ejemplos de red pura son Kademlia, Ares, Galaxy y Freenet. Según su estructuración pueden ser las redes punto a punto estructuradas o no estructuradas. Basándonos en cómo los nodos de red de sobrecapa se enlazan uno a uno, las podemos clasificar. No estructuradas cuando los enlaces de la sobrecapa se establecen arbitrariamente. Tales redes pueden construirse muy fácilmente cuando un usuario que desea unirse a la red puede copiar enlaces existentes de otro nodo y después formar sus propios enlaces en un plazo determinado. Si un usuario desea encontrar información específica en la red, la petición tiene que correr por toda la red para encontrar tantos usuarios como sea posible y así conseguir que alguien que comparta sus datos.
Esto incrementa el tráfico de la red y por lo tanto estas pueden tener una eficacia muy baja en los resultados de búsqueda. La mayor de las redes populares son redes sin estructura. Algunas de estas redes pueden ser Napster, Guntela y Kazaa. Las redes punto a punto estructuradas superan las limitaciones de las redes estructuradas, mantienen una tabla de hash distribuida DHT y permiten que cada usuario sea responsable de una parte específica del contenido de la red. De esta manera, siempre que un usuario desee ciertos datos, utilizará el protocolo global para determinar al usuario o usuarios que lo tienen y después se dirigirá a la búsqueda hacia ellos. Algunas de estas redes son Tor, Pastry punto a punto network, Tapestry punto a punto network, Tulip Overlay. Según su generación, las redes punto a punto pueden ser de primera generación, que son literalmente las primeras redes que eran centralizadas. Las de segunda generación, en la que se implementó por primera vez la característica de centralización. Y esta se encuentra generalmente en las redes actuales. Y la de tercera generación, que son las más recientes, que implementan una comunicación no directa, cifrada y anónima. Clasificación de los servidores. Se pueden clasificar por su nivel de abstracción de servicio y por el tipo de servidor que pueden ser. Por su nivel de abstracción pueden ser de presentación distribuida, cuando se distribuye la interfaz entre el cliente y la plataforma servidora. La aplicación de los datos están en ambos en el servidor. Simplifican la arquitectura tradicional de un host y terminales. El PC se aprovecha solo para la interfaz gráfica del usuario. Es de nivel de presentación remota si la interfaz del usuario está completamente en el cliente, la aplicación y los datos en el servidor. Si es de nivel lógica distribuida, si la interfaz está en el cliente y la base de datos en el servidor. La lógica en esta aplicación está distribuida entre el cliente y el servidor. Si el nivel es de administración de datos remota, en el cliente residen tanto la interfaz como los procesos de la aplicación. Las bases de datos están en el servidor y lo que comúnmente imaginamos como aplicación cliente-servidor. Si es de nivel de base de datos distribuida, la interfaz y los procesos de la aplicación y parte de los datos de la base de datos están en el cliente, el resto están en el servidor. Por el tipo de servidor, pueden ser servidores de archivos que proporcionan archivos para el cliente. El cliente solicita los archivos y el servidor se los ubica y los envía. Servidores de base de datos son los que almacenan gran cantidad de datos estructurados, pues la información que se envía ya está resumida en la base de datos. Servidores de software de grupo es aquel que permite organizar el grupo de trabajo. El servidor gestiona todos los datos que dan soporte a las tareas. Servidor web son los que guardan y proporcionan páginas HTML. Si el cliente solicita un link o un browser, el servidor recibe el mensaje y envía la página correspondiente. Servidores de correo gestionan el envío y recepción de correo de un grupo de usuarios. El servidor solo puede utilizar un protocolo de correo. Servidor de objetos permite almacenar objetos que pueden ser activados a distancia. Los clientes pueden ser capaces de activar los objetos que se encuentran en el servidor. Servidores de impresión gestionan las solicitudes de impresión de los clientes. Servidores de aplicación se dedican a una única aplicación. Es básicamente una aplicación a la que pueden acceder los clientes. Ya concluyendo, analizando las ventajas y desventajas de estas redes, entre sus ventajas tenemos que las redes punto a punto no existe ningún servidor central que maneje las conexiones de red, lo que hace que si en algún nodo se cayera de la red, las conexiones de los demás no se verían afectadas. Son muy útiles para intercambiar y compartir toda clase de tipo de archivos. En una red cliente-servidor, sus ventajas que tendríamos sería la centralización del control, que facilita las tareas de poner al día datos y otros recursos.
su escalabilidad, se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por separado. Cualquier momento puede ser aumentado o mejorado y pueden ser añadidos nuevos nodos a la red, ya sean clientes o servidores. Fácil mantenimiento, posible de reparar y actualizar, incluso trasladar un servidor mientras que sus clientes no se ven afectados por el cambio. Ejecución de múltiples servidores, el procesamiento es más rápido en tiempo de respuesta, es descentralizado y se incrementa la confiabilidad. Entre sus desventajas serían de las redes punto a punto, el sistema no es centralizado y eso dificulta la administración de la red. Su falta de seguridad, al no ser frecuentemente implementada, cualquier nodo se puede conectar a la red, siendo este malicioso o pudiendo robarse información de cualquier nodo. Ningún nodo de la red es confiable debido a este hecho. En una red cliente-servidor, sus desventajas serían el congestionamiento de tráfico, que siempre ha sido un problema en este tipo de redes. Cuando una gran cantidad de clientes envían simultáneas peticiones al mismo servidor. No gran robustez. Cuando un servidor está caído, las peticiones de los clientes no pueden ser satisfechas. Y el software y el hardware de un servidor son generalmente muy determinantes. Un hardware regular de un ordenador personal no puede servir a cierta cantidad de clientes. Normalmente se necesita un software y hardware específico. Todo sobre el lado del servidor para satisfacer el trabajo. Por supuesto, esto aumenta el costo. El cliente no dispone de los recursos que puedan existir en el servidor. Por ejemplo, si la aplicación es un web, no podemos escribir en el disco duro del cliente o imprimir directamente sobre las impresoras sin sacar antes la ventana previa de impresión de los navegadores. Con esto se concluye la exposición de este tema. Espero que haya sido de su agrado y les sea muy útil. Gracias.